Me llamo Rachel, tengo 39 años. Y solía creer que una vez que se formaba una familia, el amor, de alguna manera, lo unía todo. Estaba equivocada. A veces el pegamento se agrieta en lugares que no notas hasta que todo empieza a desmoronarse. Cuando me casé con Paul, me convertí no solo en esposa, sino en madrastra. Su hijo, Jake, tenía 15 años en aquel entonces. Callada, distante, educada, de una manera que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Me esforcé por conectar, por ser alguien en quien pudiera confiar, pero cada sonrisa que le ofrecía parecía rebotar en un muro que él había construido mucho antes de que yo llegara. Paul era un buen hombre, amable, confiable, pero emocionalmente ausente. Tras el fallecimiento de su primera esposa, algo en su interior se apagó. Él proveía, trabajaba duro, pero el amor, el afecto verdadero, se convirtió en algo mecánico, rutinario. Me dije a mí mismo que estaba bien, que podía vivir con estabilidad en lugar de pasión. Pero los años te hacen añorar algo más, algo vivo. Jake tenía 19 años cuando todo cambió. Se había convertido en un joven con los ojos de su padre, pero sin su desapego. Era atento, considerado, y por razones que no podía admitir. Empecé a anhelar su presencia. Al principio, no físicamente, sino emocionalmente. Me escuchaba cuando Paul no. Se daba cuenta de mi silencio. Una noche, Paul estaba de viaje de negocios. Jake y yo cenamos juntos, solo sobras, una conversación sencilla. Pero cuando le comenté lo cansado que me sentía últimamente, me dijo en voz baja: «No mereces sentirte solo todo el tiempo». Esa sola frase me impactó más fuerte de lo que esperaba. Nadie me había dicho eso en años. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se profundizaron en la vida, en la pérdida, en cómo el amor puede enfriarse sin que nadie lo quisiera. Me dije a mí misma que era inocente, que solo estaba siendo amable, pero la verdad es que me atraía la calidez que me brindaba con tanta naturalidad. Una noche, todo se desmoronó. Estaba en la sala en bata, medio dormida en el sofá. Jake llegó tarde a casa. Se quedó de pie junto a la puerta un momento antes de sentarse a mi lado de mí. Su rostro se veía diferente, pesado, conflictuado. Susurró: «Rachel, no puedo soportarlo más». Me giré hacia él sobresaltada. «¿Qué quieres decir?» Su voz, la conexión emocional que cruzó una línea, tembló. «Viéndote así, fingiendo que todo está bien. Papá no te ve, pero yo sí. Veo lo solo que estás». Mi corazón se aceleró. Quería detenerlo para que marcara un límite, pero en cambio sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas porque cada palabra que decía era verdad. Extendió la mano, me secó suavemente una lágrima de la mejilla y, por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. Ese momento me aterrorizó porque me di cuenta de lo cerca que estaba de hacer algo que nunca podría deshacer. Me puse de pie rápidamente, negando con la cabeza. «Jake, no. Por favor». Se quedó paralizado, con la culpa reflejada en su rostro. «Lo siento, no fue mi intención. Es solo que odio verte sufrir». Le dije que fuera a su habitación. Lo hizo, y cuando oí cerrarse la puerta, finalmente me permití sollozar, no por lo que casi pasó, sino porque sabía lo peligrosamente sola que me sentiría. A la mañana siguiente no podía mirarme a los ojos. Yo tampoco. Cuando Paul llegó a casa, todo parecía normal en la superficie, pero en el fondo algo había cambiado para siempre. Jake me evitó durante semanas y finalmente se mudó. Años después, me lo encontré en un café. Era mayor, más tranquilo. Intercambiamos algunas palabras amables, pero antes de irnos, dijo en voz baja: «Gracias por detenerme esa noche».
Asentí con lágrimas en los ojos, porque ambos sabíamos lo cerca que habíamos estado de la noche que dijo: «No puedo más», cruzar una línea que podría haberlo destruido todo. Ese día me di cuenta de algo. La soledad puede hacer que la gente buena haga cosas impensables. Te susurra, te tienta, te convence de que lo que necesitas está justo delante de ti, incluso cuando no es tuyo. No perdí a mi familia esa noche, pero sí perdí mis ilusiones. El amor no se trata solo de deseo, se trata de moderación. Y a veces el amor más difícil es irse antes de que el daño esté hecho. Unas semanas después de que Jake se mudara, el silencio en nuestra casa se volvió insoportable. Cada habitación se sentía vacía, como si su presencia hubiera mantenido las paredes unidas. Paul no se dio cuenta de mucho. Había vuelto a sus rutinas, a sus correos electrónicos, a sus interminables viajes de trabajo, pero noté que cada vez que pasaba por la antigua habitación de Jake, sentía el fantasma de esa noche susurrándome. Algunas noches me sentaba al borde de la cama preguntándome si había hecho lo correcto, no porque deseara lo que casi pasó, sino porque por un breve instante me sentí vista, viva y comprendida, algo que Paul no me había hecho sentir en años. Una noche, Paul llegó temprano a casa. Nos sentamos a cenar y empezó a hablar de Jake, de lo distante que había estado últimamente, de cómo apenas respondía a sus mensajes. Había frustración en su voz, pero también miedo. «No sé qué le pasa», dijo. «¿Crees que hice algo malo?» La culpa casi me ahoga. Quería contarle todo, la verdad sobre eso,